Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta Artesfera en la que hoy nos visita un ingeniero asombroso, artista polifacético y desde luego sorprendente en todas sus facetas, David Gascón. Memento mori 2. Un bel morir, tuta una vita honora. Parece mentira que aún hoy en día tengamos que pelear por nuestro derecho a irnos, que tengamos que buscar la aquiescencia de la familia, amigos y en última instancia del resto de los coetáneos sobre la elección del momento y el lugar donde poner el punto final. Dice una expresión latina que el gladiador decide su futuro en la arena, y es ahí donde el hombre ha de elegir entre quedarse o salir, porque si bien no tuvo en su mano la elección de venir, al menos sí tiene la de irse. Y la arena es donde cada uno se siente a gusto, y desde luego no es un hospital, una sala de urgencias, ni por supuesto una unidad del dolor. Memento mori es la expresión latina de recuerda que vas a morir. Así se llama el primer libro de David Gascón, ilustrado por Víctor Pastor. Memento mori es la expresión literaria y filosófica de un hombre polifacético, como decíamos, con un currículum asombroso. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantadas por fin de saludarte en esta entrevista que íbamos a hacer hace tiempo y que ahora podemos recuperar poco a poco esa normalidad. Y antes de nada, David, voy a dar unos datos biográficos tuyos para que te conozcan un poquito. David Gascón es un ingeniero informático reconocido por la Real Academia y ha sido galardonado como innovador del año por el Massachusetts Institute of Technology. Además es cofundador de Libelium, ha colaborado con la NASA para el envío de sensores al espacio y con National Geographic para monitorizar volcanes activos. También es productor de música electrónica. David, después de esta presentación que desde luego deja casi sin aliento, resulta que te pones a escribir un libro de reflexiones, Memento Mori, en los que la muerte es algo cotidiano y nos recuerda que somos frágiles y esa necesidad de vivir más intensamente. ¿Crees que el coronavirus nos ha puesto frente a un espejo y que tu libro ahora tiene más sentido que nunca? Pues mira, cuando esto se editó, yo he estado trabajando, claro, con todo el libro en 2019, es decir, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo del coronavirus. Esto de hecho salió en diciembre del año pasado, pero sí que es verdad que mucha gente, con la salida del virus y con toda esta parte de la pandemia, releyéndolo, incluso yendo a por él, han visto mucha similitud, ¿no?, con lo que estaba pasando, en cuanto que no tanto por el mismo hecho de lo que sucedía, sino porque era un momento de plantearse la vida, ¿no? Ha llegado un momento que cuando la gente ha visto que tenía a puertas una posibilidad algo más que remota de morir o de ver morir a alguien a quien quería, de repente son conscientes de que ellos y la gente que tienen alrededor son mortales. Es decir, llega un momento determinado en el que, bueno, todos sabemos en el fondo de la conciencia de que, bueno, tendremos nuestra hora, pero siempre pensamos que de alguna manera es algo que queda muy lejos de nosotros. Y una de las características del ser humano es que vive como si no fuera a morir nunca, ¿no? Como si no tuviera presente que el tiempo es el único bien que no se puede extender más allá de lo que queramos. Uno puede extender el coche que tiene, la casa, no sé, determinadas cosas, pero desde luego el tiempo no. Y hay que tener en cuenta que la distancia de todos los hombres y todas las mujeres con la muerte es la misma. Es decir, reza una expresión latina, decía: nadie puede asegurar que un anciano no viva un día más, ni que un niño sí lo haga, ¿no? Es decir, que hay que tener muy presente que todos estamos siempre a un paso, porque claro, aunque bueno, yo vivo de media 80, 90, 100 años, pero ¿qué es 100 años comparado con la magnitud, ¿no?, de todo el tiempo que se ha creado el universo? Entonces hay que entender que somos un destello, y ahí es cuando vienen las reflexiones de Memento Mori, que aunque parezca un poco lúgubre el asunto, es un canto a la vida. Es decir, justo al revés, sí. Es ser consciente de que vamos a morir para decir:
ole, ¿cómo voy a vivir esto que tengo y cómo voy a vivir en esta vida sabiendo quién soy yo y quién soy yo y qué es el mundo para mí? Sí, desde luego propones que vivamos más profundamente y, por ejemplo, cuando hemos empezado escuchábamos ese fragmento en el que hablas de elegir también el momento de la muerte, porque es una forma también de digamos, de dignidad, ¿no? Claro, es que hay que entender que la muerte es lo único que da nombre a la vida. Es decir, uno sabe que ha vivido cuando uno ha muerto, por decirlo así, o uno sabe que la vida de alguien que ha querido ha terminado cuando ha llegado la muerte. Entonces, como es el elemento de cierre, es el broche de oro de la vida, hay que entender que nosotros no estamos aquí arrojados al mundo, y digo arrojados porque obviamente nadie elige venir, sino que por eso yo suelo decir que nosotros no nacemos, sino que nos nacen, ¿no? O sea, que de alguna manera nos traen aquí y, bueno, a raíz de eso yo creo que tiene más mérito felicitar a las madres y a los padres en el cumpleaños de uno que a uno mismo, ¿no? Porque lo que se celebra es que nos trajeron en ese momento, ¿no? Nosotros solo nos hemos mejor que peor o peor que mejor mantenido aquí. Pero sí que es verdad que, claro, cuando llega el climaterio, llega la senectud y llega el momento más atrabiliario de la vida en el que ya uno se encuentra peor o ya tiene una edad y empieza a tener dolores, sufrimientos, creo que es importante entender que nosotros no estamos aquí para durar el máximo tiempo sobre la tierra, sino para hacerlo de una manera lo más parecida a lo que entendemos como vida, pero una vida bien vivida como alguien quiere. Es decir, sufrimiento no solo digo dolor, alguien puede tener un tumor con un dolor horrible, pero sufrimiento también es enfrentarte a la pérdida de un hijo o de alguien que amabas mucho. Creo que no tenemos que entender, o sea, lo que hay que entender es que los dolores ajenos, es decir, los del prójimo, se soportan mucho mejor que los propios. Se lo y hasta dices que también. uno, claro, hasta que uno no siente en su propia carne el dolor y sobre todo el sufrimiento, que es el dolor prolongado o arrojado hacia el futuro, no se da cuenta de que realmente la vida no está aquí uno para sufrirla. Está para sufrirla hasta que uno quiere, pero no es una obligación el tener que aguantar determinadas cosas que lo sacan de lo único que somos seres humanos, ¿no? Entonces creo por ahí va un poco también esa reflexión del capítulo 2. Memento Mori 4. De prímulas y oropéndolas. Porque llega abril y estamos salvados. Ha pasado el invierno, que no es una estación sino un estado de ánimo, y más en este país, porque España es un país luminoso pero no cálido. Inviernos fríos y grises, otoños húmedos henchidos de ocre, primaveras tibias con luz rutilante y un estío canicular que pronto reventará el día sobre nuestras espaldas. Y así, en abril cada recodo no asfaltado se abre a la vida, y nos parece imposible que haya crecido un trebolar recamado de flores en una sola semana en ese parque que nadie cuida. Porque la vida se abre camino, y en cada grieta del asfalto o entre dos tejas sale un retoño retador, enhiesto y desafiante, que nos hace parar a mirarlo y nos recuerda que la vida no pide permiso. Y que un tallo similar seguirá saliendo flamenco y juncal cuando nosotros solo seamos polvo en el polvo. Polvo enamorado o no, eso poco importará entonces. Pues este es otro de los fragmentos de Memento Mori de David Gascón. Este año llegó abril, David, y la mayoría pues no se sintió salvada, como decías al principio, ¿no? Más bien, como decía Sabina, sentíamos que nos habían robado el mes de abril, aunque bueno, depende, cada uno lo ha llevado a su manera, pero desde luego la naturaleza ha seguido su curso ajena a nosotras y nosotros. Para ti, ¿cómo has vivido ese momento y en qué proceso estás después de haber escrito estas palabras también, ¿no? Pues mira, es una ambivalencia grande, ¿no? Por un lado, porque esto que ha pasado, además justo en el trocito de texto que habéis puesto ahora, lo resume muy bien. Yo hablo de la primavera, que es ese momento en el que de repente en el parque, sin ningún permiso, empiezan a nacer flores que han estado ocultas todo el año. Este año ha sido más que nunca, ¿no? Claro, se abre, ¿no?, la vida, pero uno ve el tejado de enfrente de la casa y entre dos tejas, a nada que se acumula un poquito de polvo, nace un trébol o nace un ramillete de nuevo, ¿no?, de ciego, de tomillo, de lo que sea. Pero es esa misma fuerza de existencia de la vida, la misma que ha traído todo este tema del virus y del
COVID y en el futuro traerá otras cosas. Es decir, la vida no pide permiso. Y cuando una vida nace, el arrojo de existencia, de ser, de expandirse, de querer estar en más sitios, en más cuerpos, en más almas, eso es algo que puede ser un campo de flores y nos encanta, o puede ser un virus que nos quita la vida. Pero el juego es el mismo, es decir, la naturaleza hay que entender que no está al servicio del ser humano, del hombre, de las mujeres. O sea, no está a nuestro servicio. Nosotros somos es, digamos, una puntita, si quieres, un broche de toda esa vestimenta que nos ha traído hasta aquí. Entonces, en el momento en el que viene un ser tan minúsculo, microscópico, que es capaz de poner en jaque a toda la humanidad, es cuando uno se da cuenta de que todo lo egregios y magnánimos que nos creemos, digamos que nos pone en nuestro sitio y nos recuerda que no somos más que otro ser vivo luchando por la inmanencia, por la existencia continuada. Y yo creo que esa dosis de humildad que nos ha venido con esto, pues mira, por un lado es verdad que nos ha puesto en jaque y desgraciadamente se ha llevado muchas vidas, cosa que, pues bueno, es algo, ha sido inevitable en este caso. Pero por otro lado, la reflexión que nos queda de fondo, yo creo que el entender que humanidad no viene de hombre, sino que viene de humus. Humus es tierra, es decir, el ser humano es un ser de tierra que vuelve a la tierra. Entonces, entender que somos eso, polvo que se terminará en polvo, de alguna manera también nos da esa dosis de humildad. Por cierto, humildad, otra palabra que viene de humus, de tierra, del ser que se sabe que volverá a ser, y que nos coloca un poquito más en nuestro sitio y nos hace plantear estos años de vida que tenemos por delante, pues de una manera tal vez un poco más, no sé, como dando gracias por aquello que se nos ha regalado. Desde luego, tú eres un ingeniero reconocido, ya hemos dicho al principio de tu currículum que es asombroso, además eres bastante joven. Y sin embargo, pues tienes esta capacidad de esta visión de lo que ha pasado, pero tú vives del progreso, ¿no? Entonces, también te ha hecho reflexionar sobre eso, porque precisamente a lo que tú te dedicas siempre está buscando más, ¿no? Siempre está buscando un nuevo reto, descubrir nuevas cosas, y también este virus nos ha hecho ver que a lo mejor ese crecimiento que tenemos tan grande, pues puede ser perjudicial incluso. Entonces, no sé si a ti como ingeniero, ¿qué visión tienes de esto? Bueno, aquí hay que entender una cosa, y en eso me gusta mucho que hayas puesto en la palestra esta reflexión, porque hay que entender, es verdad, mi bagaje es científico-técnico, yo soy ingeniero, yo creo dispositivos para conectar el mundo a Internet a través de sensores. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en todos estos años de desarrollo es que la ciencia y la tecnología son creaciones que son herramientas con un fin utilitario. Es decir, en el mismo momento que yo creo algo mejor, lo anterior se anula. Yo puedo tener, por ejemplo, un suero o una vacuna, yo creo la versión siguiente que es mejor, que funciona mejor, y la anterior queda anulada. Uh-huh. Yo creo un teléfono móvil nuevo, la nueva versión que es más rápido, con mejor cámara, etcétera, y los teléfonos móviles anteriores se anulan. Nadie quiere, no interesa un teléfono móvil. Sin embargo, de aquí viene por qué una persona que se ingeniera se mete a crear música, ¿no? Con el alias que decías antes con David Meiser, ¿no? Que es mi alias musical, o ahora con el libro, ¿no? Con Memento Mori, es porque he descubierto que las cosas del arte, y en este programa, como su nombre indica, importan y mucho, ¿no? Esa esfera del arte, ¿no? Entonces, todo el arte son creaciones que no se anulan. Es decir, yo creo una canción hoy, pero no anula las canciones de hace 10, 15 años. Yo creo un libro hoy, pero ese libro nunca va a anular al Quijote o nunca va a anular al Extranjero de Camus. ¿Por qué? Porque el arte siempre suma. Es decir, son cosas que siempre van a sumar al anterior y va a crear algo que es mayor que lo que estaba. Entonces, esa parte de la creación que no destruye la anterior, sino que en el mundo queda con una inmanencia, una fuerza de existencia y un arrojo, es lo que más me interesaba y es lo que más he intentado de alguna manera meterme últimamente en mi vida, porque he visto que es capaz de llenarme mucho más, y yo de saber que cuando me vaya, aunque la parte de ciencia y tecnología que haya hecho ya no se utilice, este libro o los que vengan o las canciones que he dejado siempre van a tener un hueco.
De ahí que un español tenga mucho más en común con un argentino, un mexicano o un colombiano que con la gente de ese país vecino que se encuentra a 20 kilómetros al norte de los Pirineos. Por ello, cuando me preguntan cuál es mi patria, respondo siempre recordando lo que decía el granadino Francisco Ayala. Mi patria está allá donde se habla español. Y así es, pues es en esos lugares donde siento que puedo expresar no solo el contenido del mensaje, sino la carga emocional plena asociada al mismo. Pues este programa, que también se escucha allende los mares, en América Latina, desde luego el libro está lleno de cultismos, incluso de palabras en desuso que has recuperado, y de hecho al final del libro, entre otras cosas, hay un glosario en el que recoges de nuevo esas palabras y su significado. ¿Es deliberada la utilización del lenguaje que haces? Pues mira, en parte sí y en parte no. En parte es deliberado porque yo cuando... Claro, como mi bagaje científico-técnico, en el momento que me puse a escribir este libro, para mí hubiera sido muy fácil utilizar unas descripciones más comunes, ir más directo al grano, pero entonces yo me di cuenta de que cuando hubiera terminado este proceso de creación, yo no hubiera sido mejor en cuanto a que no hubiera aprendido cosas nuevas, me hubiera sido fácil sentarme siempre en mis categorías más acomodaticias y expresarme de la manera que sabía. Entonces este libro ha sido, por un lado, una excusa perfecta para que yo me forzara a aprender cosas, gramáticas, expresiones y palabras que estaban menos usadas, pero que por otro lado, y ahora viene la parte que era necesaria, dan una precisión del mundo mucho mejor. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estoy describiendo una capa de sal, ¿no?, que hay encima de las rocas en el mar, nosotros, si recordamos, todos hemos paseado por un malecón o por unas rocas, y cuando el mar se retira y se quedan esos charquitos de agua y el sol evapora, se queda como una capita de sal en las rocas. Eso tiene un nombre, eso se llama adarce. Entonces, ¿por qué es importante que exista un nombre que es adarce para esa capita de sal? Porque quiere decir que esa realidad no es una cosa que yo descubro, es una realidad que lleva siendo nombrada cientos de años y que muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres se han sentado muchas tardes en un malecón a ver eso y le han dado un nombre al brillo de esa sal en las rocas. Entonces, tú estás participando de una existencia, de una realidad que viene con una herencia y que ha habido muchos momentos, ¿no?, que se han tenido. Lo mismo que uno dice, bueno, iba paseando por la montaña y vi cómo emanaban en un recodo varias fuentes de la roca. Pero si tú dices vi un ontanar, que un ontanar es eso, es un conjunto de manantiales, de fuentes que salen, estás participando y estás siendo consciente de que esa realidad existe en el mundo, que la han utilizado y que es parte del mundo. Entonces, creo que tiene esa doble vertiente el usarlas. Y también he de decir, a colación de lo que decías de que esto se escucha también en las Américas, yo que he viajado mucho a Colombia, a Chile, a Argentina, a México, he tenido de alguna manera, aún ahí hay un bagaje de castellano, de palabras antiguas, muy bonitas, y que a mí me han dado muchas lecciones de español, gente de allá, ¿no?, que parece que aquí sabemos mucho más, y hay un cariño por la lengua que he encontrado en Latinoamérica que muchas veces lo he visto más falto en España. Entonces es también esa forma de honrar el español y que lo he visto salvado por mucha gente que vive en aquellas tierras. Desde luego que sí. La esencia del arte es la sensibilidad humana. De ahí que el fondo del arte hoy y en los prístinos días de la historia del hombre sea el mismo. Coja una poesía de hace 23 siglos, tiempo de los griegos, y una publicada este año, y verá cómo los temas tratados por los vates de entonces son los mismos que por los de ahora. El miedo a la muerte, el amor no correspondido, la necesidad de la aceptación de los coetáneos. El arte siempre enfrenta al hombre con sus miedos y pasiones, y estos no han cambiado desde que el hombre es hombre. Bueno, aquí quiero completar también que señalas que el arte esconde una puerta al conocimiento propio. ¿Para ti es eso también, una forma de conocerte a ti mismo? Totalmente. Es la excusa perfecta. Tanto las creaciones propias son una excusa para ver si lo que yo pienso, si lo que yo digo cuando hablo con los demás, lo tengo claro. Cuando uno pone negro sobre blanco algo y lo intenta no solo decir, sino escribir, que es una forma de doble lectura, se da cuenta de
si realmente aquello que dice lo entiende, si es capaz de debatirse a uno mismo y contradecirse o no, o es sólido, e incluso en el arte de los demás, cuando uno ve algo y le gusta o siente una sensibilidad, es porque despierta algo que está dentro, ¿no? Hay que entender, decía Montesquieu, que las cosas con alma se van de alguna manera mostrando poco a poco, mientras que tal vez las más geométricas, sencillas, de líneas rectas, intentan darte una solución a algo, mientras que muchas cosas nos dan simplemente una ahondar en la pregunta. Entonces, por eso creo que para poder disfrutar de un arte determinado hay que de alguna manera tener una sensibilidad previa. Y digo sensibilidad y no conocimiento, porque yo no creo que haga falta saber del románico para disfrutarlo o saber del arte abstracto para disfrutarlo. Uno ve un cuadro y le gusta o no, le dice algo o no. Uno puede entender la complejidad, pero es importante saber que todos los aderezos, todas los prólogos de los libros, todos los cicerones de arte que van explicando la obra, es un complemento que está muy bien, y cogerte una guía y leerla es algo que te va a nutrir culturalmente. Pero para disfrutar, para encontrarte la esencia última de la obra, no hace falta, porque de lo que se trata es de alguna manera de ver tus ojos a través del reflejo de una realidad externa que alguien ha creado precisamente para crear, digamos, ese reflejo especular y poder de alguna manera conocer lo que hay dentro de ti. David Gascón, además de ingeniero, de escritor, también es productor musical de música electrónica y tiene como nombre artístico David Meiser. David, desde luego que te lo habrán dicho muchas veces, pero pareces un hombre del Renacimiento, ¿no? Un hombre que es capaz de hacer 1000 cosas y encima de hacerlas bien. El polímata, ¿verdad? Que decían sí. la No voy a decir Leonardo porque ya te lo habrán dicho tantas veces. No, pero sí es un poco así, ¿no? Bueno, digamos que de alguna manera lo que sí que he intentado es demostrarme que uno en la vida puede disfrutar de muchas más cosas de las que le han dicho, ¿no? Creo que cuando uno está estudiando, uno le están contando lo que puede ser en la vida, le dicen, bueno, tú puedes ser un buen arquitecto o un buen abogado o un buen periodista, pero puede ser solo una buena cosa, ¿no? Sin embargo, yo me rebelo un poco contra eso y decir, ¿cómo que si soy buen ingeniero no puede gustarme o puedo escribir o puedo hacer música o puedo...? Creo que al final solo hay una cosa, que es el amor al conocimiento, ¿no? Que es el amor a lo que el mundo representa, lo que las cosas son, y la diferencia que creo que tengo con tal vez otra gente es que a mí me interesa llegar más al fondo de las cosas, ¿no? Que no me quedo simplemente en la superficie y que intento ir a más, pero no creo que sea una persona más eximia que el vecino, simplemente creo que dedico más horas que el vecino a cada una de las cosas que amo y que me gustan, ¿no? Yo creo que más que capacidades, creo que lo que tengo es una voluntad muy grande de llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Y por eso siempre lo digo con cariño, porque cualquiera que escucho cuando hablo con los amigos siempre les da como un poquito de luz para decir, es que yo también puedo hacer esto. Claro que puedes, pero es una cuestión de poner la carne en el asador para llegar a ir hacia adelante, claro. Desde luego que tú eres un ejemplo de eso, de que es posible. Desde luego que podemos hacer muchas cosas y muchas veces nos autolimitamos nosotros mismos. David, creo que Memento Mori es un campo de pruebas, eso dices al menos en este libro, para tu próximo libro. Cuéntanos cómo va ese proyecto y qué es. Pues mira, es la primera vez que me lo preguntan tan directamente y la verdad es que lo agradezco porque te has documentado muy bien y sí que es verdad que en esa parte en realidad Memento Mori es un regalo porque en cuanto a publicación de libro, porque no se pensaba sacar este libro como tal. Estos son 12 ensayos que yo fui escribiendo uno por mes, que se fueron publicando en el periódico de Aragón, de aquí de mi región, y que se han publicado como libro. Pero claro, yo llevaba tiempo preparando mi primer libro de narrativa
que es un proyecto que llevo muchos años, digamos, anotando con anotaciones en los viajes que he hecho alrededor del mundo, cuando he ido a actuar como David Meiser o cuando he ido a dar conferencias en la parte de ingeniería, etcétera, pues me ha tocado viajar, ir a muchos países y vivir muchas experiencias. Y entonces, durante muchos años he ido anotando, tengo una docena de cuadernos completamente escritos y me hallo en el punto de intentar dar una coherencia a toda esa amalgama de conceptos e intentar. Entonces, la cuarentena, la verdad es que ha sido un buen momento para mí, para intentar ordenar todo eso y bueno, estamos trabajando ya en ello, pero sí que es verdad que no tengo esa prisa de sacarlo porque quiero que sea al menos del nivel que he hecho Memento Mori, sobre todo porque me interesa mucho más la hondura que la largura del asunto, ¿no? Es decir, que todo tenga como la propia vida. Claro, ¿no? Que pueda ser leído. Es que yo temo mucho esos libros que a veces van a peso y que parece que un libro de 300 páginas es mejor que uno de 70 o de 100, ¿no? Yo creo que todas las historias se pueden contar en 100 páginas. Lo que pasa es que si nos obligamos a hacerlo en 300 es para, de alguna manera, hacer, no sé, más partícipe, ¿no?, de la experiencia al lector. Así que nada, en eso andamos y ojalá que de aquí a un tiempo podamos volver a hablar y os cuente acerca del nuevo libro. Pues no quería terminar esta entrevista sin mencionar a las ilustraciones del libro, que son magníficas. Cuéntanos un poco cómo ha sido la relación con el ilustrador y por qué le elegiste. Pues el maridaje, ¿verdad?, que ha habido entre los textos y es que son preciosas. Y la pintura. Sí, la verdad es que, Víctor Pastor es el ilustrador del libro. Nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años porque compartíamos pueblo en la infancia y la vida nos separó y nos volvió a juntar un día cuando ya éramos adultos y claro, yo estaba preparando estos artículos y conocí su brillante faceta como pintor y le dije: tenemos que trabajar juntos porque creo que se puede expresar toda la hondura de los textos en digamos algo liviano, como en una imagen que tú la ves y te da como un fluir mayor, ¿no? Entonces yo me di cuenta que ahora mismo la obra es inseparable de texto e ilustración y que la suma de los trabajos que hemos hecho los dos por separado, la suma de las dos cosas es superior, digamos, el conjunto a las cosas por separado, ¿no? Entonces hay cosas y hay momentos que hemos tenido muy bonitos, ¿no? Yo recuerdo una de las ilustraciones, por ejemplo, es un embrión humano dibujado, ¿no? Justamente nada, a la semanita o 2 semanas de formación, y ese momento en ese capítulo y en ese texto y el ver una imagen con tanta fuerza como es una vida que surge, ¿no?, de la adentro de la madre y que se ve reflejado en una ilustración que es el todo, es la potencia para hacer del mundo lo mejor y lo peor, ¿no? Pero en ese momento de ternura y de ambivalencia máxima ha sido muy bonito y creo que se ha completado la obra de una forma, pues bueno, ¿qué voy a decir yo, no?, que he participado en ella, pero creo que los comentarios han sido muy buenos y sobre todo que tiene mucha coherencia. Desde luego que sí, Víctor Pastor es un gran ilustrador y lo ha demostrado en tu libro. David, ya para terminar, ¿dónde se puede encontrar Memento Mori? Bueno, pues prácticamente en las principales tiendas de libros, pues como Casa de Libros, FNAC, Corte Inglés, seguro, se pueden pedir en cualquier librería también, y desde la página libro-mementomori.com, ahí está toda la información, los vídeos, está también el audiolibro, si a alguien le interesa, etcétera. O sea, hemos hecho como la parte de los vídeos que están hechos también por otros directores de cine que han hecho como pequeños cortos a través de los artículos, que son Indiana Caudillo y Francisco Bernal, y es un trabajo multidisciplinario y creo que la gente lo puede disfrutar y ojalá lo haga. David Gascón, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Nada, el placer ha sido mío y que sigáis promoviendo el arte así.